Ya inicia Mi Familia Radio. Un programa hecho por y para la familia. Mi Familia Radio. Y aquí sus conductores. Badir González. Ninosca Martínez. Bueno, hoy estamos en el Instituto Duartiano. Le damos las gracias al doctor Wilson por habernos recibido. Estamos celebrando el mes de la patria. En el día de hoy un programa especial dedicado a aquellos que dieron todo para que hoy celebremos nuestra independencia y tengamos una nación libre e independiente. De verdad, conocer la vida de Duarte, el trabajo tesonero, todo lo que dio para que nosotros seamos libres e independientes, a mí de verdad me ha dejado, conocía la historia, lo sabía, pero vivirla a través del instituto, a través del museo, de verdad no tiene comparación. Yo todavía estoy en un estado de felicidad, de agradecimiento. Gracias a Duarte, gracias porque tenemos una patria libre e independiente. Vamos a estar viendo una entrevista exclusiva que nos diera su director, de verdad sumamente inspiradora, otro punto de vista, otra manera, una manera diferente de cómo narrar la vida y obra de Juan Pablo Duarte. De verdad que les invitamos a que disfruten y queremos agradecer muy especialmente este recorrido precioso, maravilloso, con tanta información valiosa, a Rina Ventura, que estuvo con nosotros acompañándonos por este Museo de Cera, la casa de la familia Duarte, las instalaciones completas de lo que es el Instituto Duartiano, aquí mismo, señores, en la zona colonial. De verdad, escuchar de su voz, de Rina, todo lo que tiene que ver con la vida y la obra de Duarte, fue un placer, porque transmite el amor hacia la patria, el amor que debemos sentir todos hacia nuestra patria, hacia nuestros símbolos patrios. De verdad, este es un mes hermoso para celebrar nuestra independencia nacional. Nosotros somos Mi Familia Radio, resaltando la importancia, el valor de lo que tienen, esa trayectoria de lo que nos han dado, lo que hoy podemos decir con mucho orgullo que somos dominicanos. El programa de hoy está dedicado a ellos e iniciamos inmediatamente. Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor, por recibirnos. Nosotros en Mi Familia Radio preocupados, ¿no?, por la importancia de que las nuevas generaciones, sobre todo, valoren la trascendencia de la obra de Juan Pablo Duarte. Nos gustaría que usted, como el director del Instituto Duartiano, a manera explicativa nos diga cómo podemos condensar esta vida de nuestro patricio Juan Pablo Duarte y la trascendencia que tiene, obviamente, hoy en nuestra República Dominicana. Bueno, es un honor compartir con Mi Familia Radio. Créannos que es un honor que nos dispensan. Y realmente esa inquietud de ustedes de poner a Duarte en perspectiva en su espacio es una iniciativa que nosotros saludamos y que realmente nos complace conversar al respecto. Miren, Duarte tiene que ser visto por las generaciones actuales, ¿verdad?, como esa persona que tempranamente en su vida diseñó un proyecto, un propósito. Cuando era imposible
aparentemente lo que él se proponía, él convencido de que era posible la materialización de su proyecto, que ciertamente era un proyecto ambicioso, por cuanto nosotros éramos una comunidad, una colectividad con muchas limitaciones. La ciudad principal de esta parte de la isla era Santo Domingo, ¿verdad? La ciudad de Santo Domingo. Entonces, por un lado, su límite era lo que es hoy la Avenida Mella. Por otro lado, lo que es la Avenida del Puerto o Avenida Camaño Deñó. Por el otro, Calle Las Damas. Y por el otro lugar, lo que es hoy la Palo Hincado. ¿Cómo pensar, verdad, que esa colectividad podía proponerse constituirse en república? Por eso era que los conservadores no tenían fe ninguna en el pueblo dominicano, ni en el proyecto de Duarte y los trinitarios, porque ellos decían que eran jóvenes imberbes, que estaban soñando con un proyecto de independencia. Pero Duarte se organizó con disciplina y con un orden riguroso, ambas cosas. Logró primero conquistar a una parte importante de ese sector dinámico de toda sociedad, que es la juventud. Le hizo la propuesta de este proyecto, lo que se dice hoy, le vendió la idea. Y esos jóvenes asumieron el compromiso, es decir, comenzaron haciendo, pero un compromiso irrenunciable, porque Duarte todavía en el momento mismo en que ya le da forma al asunto y convoca la reunión de la Sociedad Patriótica Trinitaria, una entidad ya secreta, porque ya Duarte venía con su proyecto. Desde el momento mismo en que él vivió la experiencia de ese viaje de estudio, que encontró al capitán de la nave que le enrostra, que si no le da vergüenza la situación que vive el dominicano, y que cuál era su nacionalidad, y Duarte le dice, soy dominicano, y él le dice, no, tú eres haitiano, mira tu pasaporte, etcétera. Y que se pronuncia en términos tan fuertes este capitán con relación a los dominicanos, que lleva a Duarte a la reflexión profunda de pensar en un proyecto de patria, de república. Y efectivamente, eso cambió el rumbo y el destino de Duarte, porque él iba a prepararse, a superarse en términos personales, atendiendo un requerimiento familiar y a sabiendo a la familia de su vocación de estudio. Pero él comienza ya a pensar, más que en su familia y en la patria, en el sentido de pertenencia a partir de una colectividad, de una comunidad. Y entonces cuando él regresa con libros, entre ellos libros que tenían que ver con la lucha, la guerra, la lucha armada. Bueno, y él, cuando tiene que hacer el servicio militar obligatorio, se le ocurre entonces formarse militarmente. Y por eso él tuvo 9 años en la milicia, en la Guardia Nacional Haitiana. Entra como cabo, sale como coronel, con experiencia militar, con la formación militar. En el momento en que ingresó también instó a compañeros de él para que hicieran lo mismo, y efectivamente, por eso ellos forman esa sociedad no simplemente con un grupo cívico, es un ejército secreto. Y por eso cuando él va, ¿verdad?, y le lee al grupo el 16 de julio de 1838 el proyecto, el juramento, entonces él va con ideas muy acabadas. Primero, con el nombre del Estado,
futuro, República Dominicana. Segundo, con la descripción de una bandera, cuando él habla de pabellón tricolor en cuartos encarnados de azul y atravesado por la Cruz Blanca. Esa es la descripción de la bandera nacional. Habla de que el futuro Estado tendría su correspondiente escudo de armas como una especie de reserva, y efectivamente aparece el escudo de armas en el mismo 1844. Y habla de la divisa trinitaria, que era el lema de ellos: Dios, patria y libertad. Cuando ellos querían identificarse entre sí, decían Dios, patria, libertad. Se complementaban y decían, este es nuestro. Y efectivamente todo eso pasa a formar parte esencial de la dominicanidad. Ahí está la bandera, ahí está República Dominicana como nombre del Estado, ahí está Dios, patria y libertad, que hoy la Constitución de la República, a partir de 2010, dice en el artículo 34 que el lema nacional de los dominicanos es Dios, patria y libertad. Es decir, todo lo que Duarte se propuso se consigue en ese proyecto. Y por eso, cuando él juramenta a esos jóvenes, en el momento previo a la juramentación le dice, esto es un proyecto que implica riesgo y puede costar la vida. Tienen oportunidad de arrepentirse. Todos dicen, nosotros seguimos, no nos arrepentimos. Y por eso signan con su sangre aquel documento, ¿verdad? Señal de que asumían un compromiso de vida y que exponen su vida. Republicanueva.com. República Dominicana está aquí. Republicanueva.com. DiarioCiudadJuanBosch.com. Primer diario digital de Ciudad Juan Bosch. DiarioCiudadJuanBosch.com. Luego que Duarte hace la juramentación, bueno, ya está el grupo conformado y comienzan entonces los nuevos miembros, llamados adeptos o comunicados. En ese primer grupo que ingresa de manera inmediata está Ramón Mella y Francisco de Rosario Sánchez. Vicente Celestino Duarte, hermano de Duarte, que le llevaba 10 años, pero se coloca detrás de él por el carisma de Juan Pablo. Y entonces el grupo a Duarte lo designa general en jefe de los ejércitos del futuro Estado y director de la revolución. La revolución era el proceso que iniciaba la Trinitaria. Ellos tenían muy claro lo que estaban buscando. Ellos buscaban la independencia, no la separación como buscaba Pedro Santana, Tomás Bobadilla, Buenaventura Báez, los conservadores. Los conservadores querían separarse de Haití, pero para colocarse bajo la protección de una potencia. Que lo mismo ocurrió con Núñez de Cáceres. José Núñez de Cáceres no logró una independencia como tal, ni efímera ni no efímera, porque sencillamente era, ¿verdad?, separarse
de España, en ese caso, pero para colocarse bajo el manto de la Gran Colombia, que si bien es cierto que era un movimiento que respondía, ¿verdad?, a una acción avanzada con una visión latinoamericanista, pero no era una patria propia, independiente, había una mancomunidad. Duarte tiene claro que tiene que ser una república, por eso se va a esa forma, a la forma republicana, es para que no haya duda, es una república. Y, por supuesto, un gobierno propio que autodeterminara. Y efectivamente, eso es lo que Duarte se propone y eso es lo que al final se consigue. Y él consigue, además, toda la autoridad. Por eso, ya investido de esa calidad de general en jefe de los ejércitos del futuro Estado, él entonces nombra a 5 de sus compañeros como coroneles: a Ramón Mella, a Francisco de Rosario Sánchez, a Pedro Alejandrino Pina, a Juan Isidro Pérez y a su hermano Vicente Celestino Duarte, que es héroe 2 veces. Fue héroe independentista y héroe restaurador. Ese es de los hombres, de los héroes de la República, no suficientemente reconocido. Bueno, pues ese proyecto de Duarte es un proyecto que logra el propósito, porque se hizo un esfuerzo de concienciación. No solo la lucha armada a través de la Trinitaria, sino que él también, dentro de su estrategia, porque Duarte no se apartó nunca de un esfuerzo estratégico y, por supuesto, también con la táctica de milicia. Pero fíjese que él escoge el día 16 de julio para formar la Sociedad Patriótica. ¿Por qué? Porque las fuerzas haitianas de intervención habían prohibido la reunión de más de 3 personas. Si eso se hacía, se entendía que era una reunión conspirativa. Entonces, como ese día era día de Nuestra Señora del Carmen, él procura ese día y se reúne en una casa que queda frente a frente a la iglesia rectoral Nuestra Señora del Carmen. ¿Por qué? Porque ese día, a las 11 de la mañana aproximadamente, ahí va la feligresía por la procesión, había mucho movimiento al frente y por tanto no se notaba que había un grupo de jóvenes dominicanos que estaba reunido en una reunión seria de carácter conspirativo. Es decir, fíjese dónde llega su visión, su cuidado, y ahí forma las células de 3. De manera que si alguien fallaba, a lo máximo se podían descubrir a 2, a más nadie. Todo fue un esfuerzo orientado, ordenado, bien programado. Y el esfuerzo de concienciación fue llegando. Entonces, cuando él advierte que las autoridades haitianas que ocupaban esta parte podían darse cuenta de la existencia de la Trinitaria, entonces forma 2 años después, 1840, la Filantrópica. Casi de inmediato, la Dramática. Entidades que ya eran públicas, ya no eran secretas. Seguía la sociedad secreta de su trabajo, pero había un trabajo público de proyección de obras de contenido social que propugnaban por la libertad, por la soberanía, que valoraban la importancia de vivir en ese ámbito, ¿verdad?, en ese ambiente democrático, donde la libertad era esencial. Pero apelan también, además del teatro, a la declamación, a las poesías, a los escritos, ¿verdad?, a la prosa, a las reuniones sociales.
y culturales puramente. Y ese esfuerzo se mantiene en el tiempo, pero Duarte apela a todos los recursos. Cuando él tiene que hacerse agrimensor práctico, hace el trabajo de aparente agrimensor, pero era contactando a la gente del interior del país. Y cuando consiguió en un momento dado verse investido con cierta autoridad, a partir del esfuerzo también que siguió Duarte con respecto a los liberales haitianos, y cuando había una confrontación seria entre Juan Pedro Boyer y Charles Gerard liberal, Boyer conservador, entonces se procura atraer a Charles Gerard, y ahí es que manda primero a Ravelo, a Juan Nepomuceno Ravelo, trinitario, a Haití para contactar a los liberales. No lo logra y entonces manda a Mella, y Ramón Mella sí lo contacta y le manifiesta el apoyo que le da Duarte y los trinitarios desde aquí a ellos, en cierto modo estimulando la confrontación interna para avanzar en el proyecto patriótico, lo que efectivamente se logra. Y logrado entonces el sacar del poder a Boyer, que termina renunciando, y asume la presidencia Charles Gerard, entonces se hacen los aprestos para la constituyente haitiana de 1843. Entonces hay que escoger a los delegados de esta parte de la isla que van a representar allá los intereses de aquí, pero por supuesto los intereses haitianos. Ahí ellos se dan cuenta en las elecciones populares que se hicieron que Duarte ha alcanzado un liderazgo, porque la gente de Duarte es la que gana en mayoría ese proceso. Y ahí entonces ellos se dan cuenta el avance que ha experimentado Duarte para su proyecto. Y ahí es que viene Charles Gerard, él, con su fuerza, y rodea la casa de Duarte. Hay una persecución. Es decir, todo fue un esfuerzo. Y Duarte avanzó bastante ahí para que se dieran las condiciones de la proclamación pronta de la independencia nacional. Todo fue un proyecto, el espíritu de conciencia se elevó, esa conciencia se mantuvo en el tiempo, produjo una consistencia ideológica, de modo y manera que hemos tenido patria para siempre a partir de ese esfuerzo de Juan Pablo Duarte. Nosotros somos independientes, tenemos soberanía. Duarte, además de todo eso que aportó en el juramento, aportó también un proyecto de ley fundamental o constitución de Duarte, que es un proyecto increíblemente avanzado para la época, donde desarrollaba la idea de principio de legalidad, el artículo 1 que dice que gobernantes y gobernados tienen que ceñir sus actuaciones a la ley. Cuando habla de la autoridad ilegítima, que dice que no se puede obedecer una autoridad ilegítima, habla entonces de la legitimidad del poder, que tiene que ser dado por el pueblo. Por eso es que él, aunque lo proclaman en el Cigao presidente, y Mella inclusive se encarga de impulsar esas proclamaciones, Duarte difícilmente podía aceptar en esas condiciones llegar a la presidencia, porque él era partidario del voto popular, de la legitimidad al momento de llegar a una función de Estado. Pero también Duarte habla en ese proyecto de la importancia de la soberanía. Habla en 3 ocasiones de la soberanía, de la capacidad de un pueblo autodeterminar. Y por eso nosotros decimos que cuando la Constitución Dominicana habla en el artículo 3 de que el principio de no intervención es un principio irrenunciable de la política internacional dominicana, ahí está Duarte retratado. Y cuando habla de soberanía en ese mismo artículo está Duarte, indudablemente, es decir, la redacción es la misma redacción
de la Constitución duartiana, de ese proyecto de Constitución de Duarte. Lo que podemos lamentar en el tiempo fue que los trinitarios no pudieron mantener el poder porque a Duarte no le permitieron desarrollar el liderazgo militar. Primero fue que cuando comandó conjuntamente con Santana en Sabanagüey para enfrentar las tropas haitianas que estaban en Azua, Duarte era partidario de una ofensiva rápida, Santana retardaba. Cuando Duarte le plantea en más de 2 ocasiones a Santana la necesidad de avance, inclusive le diseña un croquis para la acción y él da por respuesta la callada, Duarte se dirige a la Junta Central Gubernativa para que le autorizara iniciar la acción. Y sin embargo, la respuesta de la Junta Central Gubernativa fue llamar a Duarte con su Estado Mayor a Santo Domingo. Ahí es que le hace la rendición de cuentas aquella, que había recibido 1.000 pesos para las tropas. Había gastado, cuando lo llaman así de repente, 173 pesos. Hace un estado pormenorizado de cómo gastó cada centavo de los recibidos y que había invertido, los 173, y devuelve a la Junta los restantes 827 pesos y la Junta le da un descargo y le firma esa rendición de cuentas que le hace manuscrita, lo que revela el mayor ejemplo con que cuenta la vida pública nacional de alguien que manejó recursos públicos con la más elevada pulcritud. Y es otro ejemplo que dio Duarte a su pueblo y que es una razón y un motivo para reconocer en él el político que fue, que decía: la política no es una especulación, es la ciencia más pura y digna después de la filosofía de ocupar las inteligencias nobles. Republicanueva.com. República Dominicana está aquí. Republicanueva.com. Diariociudadjuanbosch.com. Primer diario digital de Ciudad Juan Bosch. Diariociudadjuanbosch.com. Él veía en la política el bien común. Cuando él hace la carta del desprendimiento para que la familia ponga en manos de los patriotas bienes para ayudar a la misma, en la carta que él hace no dice que una vez alcancemos el poder entonces vamos a compensar, no, que se encargará él de los negocios de la familia una vez conseguida la paz. Para él, apoyado en el crédito inconmensurable de su padre, que ya había fallecido, pero heredaban ese crédito, ese prestigio, él se iba a apoyar en eso. ¿Para qué? Se iba a apoyar en eso para incrementar los negocios. Es decir, él tenía muy claro ese alto propósito. Es decir, Duarte del ejemplo, no me voy a favorecer, no me voy a beneficiar.
de la eventualidad de llegar a la función pública, al poder. No, yo voy a apoyarme en el crédito de mi padre y sobre esa base me voy a impulsar y voy entonces a propiciar que la familia fomente sus recursos en base al trabajo propio de la familia. Nos dio muchos ejemplos: rectitud, conciencia, coraje, porque hay mucha gente que no sabe que Duarte era un hombre de armas a tomar y que cuando los conservadores hicieron pacto con el cónsul francés aquí y con los franceses para cederle de por vida la península y bahía de Samaná a Francia a cambio de armas y recursos económicos. Cuando Duarte vio lo imposible, que era inminente ya la firma por parte de quienes estaban al frente de la Junta Central Gubernativa, Duarte dio un golpe de Estado y puso a Sánchez en la presidencia y colocó a los trinitarios al mando del poder. Solo que eso duró un mes porque Duarte no tenía el apoyo militar, porque no lo dejaron desarrollar el liderazgo militar. Él tenía liderazgo civil, pero militarmente no lo dejaban ir al campo de batalla y precisamente mantenían a Santana en el campo de batalla para que preservara el liderazgo militar, que iba a pesar mucho al final. Todavía cuando Duarte viene, que se entera que se conculcó la independencia con la anexión a España, que Pedro Santana nos convirtió de Estado, de república, en una provincia de ultramar de España. Duarte vende bienes en Venezuela, en Caracas, busca una embarcación y viene con su hermano Vicente Celestino, con uno de sus tíos maternos, con el coronel Oquendo, venezolano, y con Rodríguez Ojío, y se presenta aquí al campo de batalla, desembarca en Montecristi, sube el lomo de caballo a Guayubín y se ofrece como una espada más de la República. Para hacer una cosa así hay que tener coraje, porque venir de tan lejos y en la época que era tan difícil de transportarse de un país a otro, para sumarse a una lucha armada y presentarse ante el gobierno de la República en armas como una espada, hay que tener coraje. Ahora tampoco le permitieron ir al campo de batalla. Y al final lo mandaron como plenipotenciario hacia Venezuela. Y él, que en principio resistió, al final se pronunció que lo aceptaba en aras de mantener la unidad de los dominicanos. Ese Duarte es el gran ejemplo, el gran dominicano, y valió la pena su lucha, porque nada más hay que preguntarse qué seríamos hoy si no nos hubiésemos independizado de Haití, con la situación que ha vivido ese país. Ahora, ¿qué nos falta de Duarte? Porque sí, se consiguió la patria libre, soberana, independiente, pero él también dijo una patria libre y feliz. Nos falta la felicidad del pueblo, que se conseguirá cuando desde las funciones públicas logremos tener gente con integridad, con conciencia, trabajando por el interés supremo de la nación, poniendo el interés general por encima de los intereses particulares. Y eso se consigue solo cuando
se convenza la autoridad nacional, los que tienen la determinación de que hay que formar una nueva generación de personas comprometidas con la patria. Cuando se lleve la educación moral y cívica, la educación ciudadana a las escuelas, para formar esos jóvenes, esos niños, y que ellos se conviertan entonces en un ciudadano diferente, porque mañana esos serán los policías, los ministerios públicos, los jueces, los profesionales, los padres, los obreros, gente con un compromiso con su país y con una sensibilidad patriótica. Republicanueva.com. República Dominicana está aquí. Republicanueva.com. DiarioCiudadJuanBosch.com. Primer diario digital de Ciudad Juan Bosch. DiarioCiudadJuanBosch.com. Bueno, y así hemos llegado al final de Mi Familia Radio. En el día de hoy, celebrando por todo lo alto el mes de la patria desde el Instituto Duartiano. De verdad, gracias por abrirnos las puertas. Recibimos eso que nos hace falta a algunos jóvenes de esta época, sentir el valor patrio, conocer nuestros patriotas, conocer a Duarte en toda su plenitud. Como fue un joven que luchó por unos ideales, pero lo logró y hoy somos independientes. Es un espacio que invitamos a que toda la familia lo conozca. Si ya lo conocen, vuelvan, porque realmente el valor patriótico se respira en cada rincón del Instituto Duartiano. Agradecemos a su director, a todo su personal por las atenciones y aprovechen como excusa este mes de la patria para que los más pequeñitos de la casa disfruten y conozcan y le den el valor que requiere a los padres de la patria, los símbolos patrios, sobre todo a nuestro patricio Juan Pablo Duarte. Conocer a Duarte, su historia, su trayectoria, ver cómo luchó por nuestra independencia y no solo dijo, bueno, voy a idealizarlo, sino lo hizo, estuvo ahí. Cómo fue un estratega, un político honrado, una persona que rendía cuentas y que sobre todo luchó para que nosotros tengamos una constitución tan fortalecida y un Estado independiente. Definitivamente ese sí me gustaría que sea un ejemplo a seguir. Juan Pablo Duarte para las nuevas generaciones, que se ponga en moda, que se ponga trending, que sea... sea hashtag. Sí, que sea hashtag Juan Pablo Duarte hoy y todos los días, porque realmente debemos de seguir el ejemplo de honradez, de pulcritud, de valentía y de decisión. Y gracias a él y a todos los que le siguieron en este sueño de patria, hoy podemos celebrar el mes de la patria. Y que seamos siempre, tengamos siempre presentes nuestros símbolos patrios. Señores, hay que valorarlos, porque hubo sangre, hubo esfuerzo y hubo mucha valentía para poder lograr que seamos hoy la República Dominicana. Con orgullo despedimos el programa del día de hoy desde el Instituto Duartiano. Yo soy Badir González. Yo, Ninosca Martín. Nos reencontramos el próximo Bye. lunes, mi familia. Chao. Somos Mi Familia Radio. Un programa hecho por y para la familia.
Ofrecemos consejos prácticos y orientación profesional especializada. Acompáñanos cada lunes a las 6 de la tarde por Buenas RD, mifamiliaradio.org. Síguenos en las redes sociales como Mi Familia Radio.